Necesito entrar al programa de protección a testigos y quiero un acuerdo con el gobierno en mis términos. Estamos hablando de que yo puedo confirmar que sus sospechas sobre ella son más que ciertas. Por mí que arde el pabellón. No me preocupa lo que pase hoy. Me preocupa lo que viene. Quieren acabar con todo y con todos. Eso es lo que más me preocupa. La seguridad de Rodiles. Que Rivera se va a ver con Ferrer. Pues me lo dijo la secretaria. Según con lo que escuchó, la reunión va a ser a las 10 de la mañana en un café del centro. Pues usted solo de la orden. Lo callamos antes de esa reunión. Vamos a dejar que se dé la reunión. ¿Estás segura? Vamos a callarlos. A los dos. Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. La neta, no dejo de pensar en lo que vos me dijiste el otro día. Eso de que don Nemesio no era tu jefecito. Nemesio me crió como si fuera su hija. Después de mandar a Guillotín a asesinar a mis verdaderos padres. Entonces, ¿quiénes fueron tus jefecitos? María Rivas y Armando Ferrer. ¿Ferrer? ¿Cómo es el ser? Exactamente como él. Adelante. Don Jesús, fíjese que el chamaco Manuel, no aparece. Y ya le hablé a su amigo, pues, el que se quedó con mi número telefónico. Y pues dice que tampoco él lo ha visto. No quiero un no por respuesta. Y menos viniendo de ti. Encuéntralo y tráelo. Tiene que responder. Sí, señor. ¿Ya están todos listos? Ya están llegando los muchachos, señor. Tenemos varias camionetas esperando. ¿Cuántos son? Pues aproximadamente alrededor de 30. Vamos. Sí, señor. Vamos. Entre más lo pienso, más seguro estoy de que fue alguien de adentro quien nos puso el 4. Alguien que quería que Luis cayera. Sí, eso es precisamente lo que piensa el sargento, que alguien de aquí fue el que dio el pitazo, ¿verdad? Ey, ¿tienes a alguien en la mira? Todavía no, don Jesús. Pero en eso ando.
Nunca pensé que yo iba a llegar a despedir a Luis. Al contrario, siempre esperé el honor de que él me daría a mí santa sepultura. Lo llegué a querer como a un hijo. Luis tenía la gracia de hacerse querer, de hacerse respetar. Y a ustedes, que lo tuvieron como patrón, les consta, ¿no? Sí, señor. Luis, te juro, te prometo que tu crimen no va a quedar impune. Todos los que tuvieron que ver en él lo van a pagar con su sangre. Ustedes y yo los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a hacer sufrir. Sí, señor. ¡Muerte a los traidores! ¡Muerte! ¡Por ellos! ¡Viva don Jesús! ¡Viva! ¡Viva los opilotes! ¡Viva! Disculpe, don Jesús. Yo quisiera decir unas palabras en nombre de todos sus hombres. Espérate tantito, trucha. Aquí hay jerarquías. Las vamos a respetar. Sí, sí. Que hable en nombre de todos ustedes, sargento, el de mayor rango. Sí, disculpe, don Jesús. Habla tú. No. Ándale, tú eras hombre de confianza. No lo traiciones en ese momento, hay unas palabras. Bueno, pues. Gracias, don Jesús. Pues ese fue un pésimo día para nuestra organización. ¿Dónde va, señor? Y así como perdimos a varios de nuestros hombres, que Dios tenga en su santa gloria, hemos perdido al más grande, a nuestro patrón, el Berebere. Que descanse en paz. ¡Viva el Berebere siempre con nosotros! ¿Cómo te duele la muerte del Berebere, de verdad, Carlita? Se ve que lo querías mucho. Normal. Le tenía aprecio como a todos aquí. Era muy importante para tu papá. Conmigo no tienes que fingir. Yo sé lo que ustedes dos tenían. ¿De qué hablas, Javi? ¿Qué teníamos de qué? No te entiendo. Yo los vi la otra noche en la cocina. Carlita, Javi, si tu papá se entera, me mata. vamos al cuarto, mamita. Estoy muy cansado, vamos. Sí, mi amor. Exacto, señor juez. Martín Ustariz. Ajá. Sí, basta con que la orden me habilite inspeccionar su casa y su despacho. Sí, claro, por supuesto, y también interrogarle. Pues lo antes que pueda, señor juez. Yo estaré aquí en mi despacho esperándola. Se lo agradezco. Gracias. Algo raro está pasando con Acevedo, inspector. Quedé con él hace un rato y no apareció. Le estoy llamando por teléfono y no me contesta. Coño, ¿no estará en su casa? No sé, le pedí a Bella que fuera a mirar, pero no había nadie en su casa. Una vecina dijo que lo había visto salir en su patrulla hacía unas horas. ¿Y no habéis llamado a la patrulla? Pero lo iba a hacer. El caso es que me llegó una notificación de los de carreteras. Acaban de encontrar la patrulla de Acevedo, abandonada antes de las 6. Cruz, coño. Vamos a ver. Pasaporte con nueva identidad. Mira, aquí te ves más guapillo, ¿que no?
Tickets de tren en clase turista y el vuelo para ir a Rusia. Te vas a llevar muy bien con los rusos. Son así como pesimistas, como melancólicos. Igual que tú, tío. ¿Y por qué no mejor me pegas un tiro? Tú eres el último eslabón. Para todos, tú eres el asesino. Si alguien te mata, vuelven las sospechas sobre mí. Y eso no lo queremos. Algún día vas a pagar por esto. Hay algo que voy a extrañar mucho de ti. Y es esa manera dramática de vivir la vida. Búscate una familia. Una rusa que no entiendas ni papa y unos hijos. Porque a tu familia no la vas a volver a ver ni de coño. Porque si vuelves, si se te ocurre llamarles una sola vez, van a hacerle compañía a la chica que acabas de matar. ¿Estamos? Pues usted es una basura. No te creas mejor. Nadie te obligó a colaborar la primera vez. Buen viaje. No te asustes, no te asustes. Yo digo que estoy asustado. Ah, mira, nada más tu jeta. Vámonos. No, yo no voy contigo a ningún lado. Escúchame, cabrón. No me hagas encabrón, porque te voy a meter una madriza. Que no se te olvide que por tu culpa me dieron un balazo en la pierna. ¿Cómo encontraste? Pues resulta que el dueño de esta chamarra se cansó de perder las llaves. Te puso un localizador. Llevo siguiéndote más de 1 hora. Y deberías darme las gracias de que te encontré antes que los opilotes. Pero ya no te cansas de cagar. ¿Me vas a decir a dónde me llevas? No te voy a decir ni madres. El acuerdo es claro. El gobierno está cumpliendo su parte. Y como podrás ver, no te van a tener aquí más de 5 años. No sabes la tranquilidad que me da ver este documento por fin firmado. Tiene validez siempre y cuando tú cumplas tu parte del acuerdo, que incluye no volar cafeterías por los aires. Lo sé. Los norteamericanos te tienen en la mira. No es momento de hacerte muy visible. Yo también lo sé. No lo dudo. Sé que entiendes eso y más. Pero no sobra recordártelo después de lo que pasó hoy. Un nuevo atentado, digamos, contra un comandante de la unidad antidrogas que te está investigando, por poner un ejemplo cualquiera, dejaría muchas dudas. Y este acuerdo se haría trizas. Pasarías el resto de tu vida en la cárcel. ¿Sí entiendes el riesgo de un hipotético nuevo intento? Me alegra que lo entiendas. Voy a ver si puedo mover mis influencias de arriba para evitar que el comandante siga metiendo sus narices donde no le corresponde. Yo fui un hombre violento. Yo creía en la venganza. Y ahora tengo heridas en el alma que son las más difíciles de sanar. Hasta que conocí a Cristo a través de su palabra en este libro, entonces me convencí de que la violencia solo acarrea más violencia. Que vengarse por la muerte de un amigo, de un familiar, de un ser querido, envilece, oscurece y le quita al hombre la esperanza de vida. Y lo peor, trae más muertes. Indominus Patri, ¿eh? No manches.
También, güey, si creen que traer estos babosos nos va a ayudar en algo. ¿Qué te digo, compadre? Son cosas del cordero. Cada vez que la brosa se pone alterada, nos mandan a este vato que es que para calmar las aguas. Pues si es eso, mejor que traiga unas viejas que nos bailen los tubos ahí en el baño, ¿no? Esa idea me gusta. A ver, ponte. De rencor en nuestro corazón. Eso es lo que... Mira, aquel es el pastor Soto. A veces habla del lado de los hombres y otras veces de este lado. ¿Y tú qué piensas de él? Pues es un tipo muy decente, muy recto. Hasta donde sé, no tiene cola que le pisen. ¿Qué va? Un jumbo de eso no le va a querer entrar al business. Si yo no quiero que le entre. Pues tampoco te va a hacer caso un jumbo de eso, ¿eh? Y ni pensé en sobornarlo porque eso maneja más varo que los bancos, loca. De una manera o de otra el pastor Soto se va a alinear. Tiene que hacerlo. Porque en 10 días el primero de nuestros cargamentos va a salir de las dunas. Guacha, Eva, perro del habanero parándole oreja al pastor. Pero esto es bien raro, ¿no? Pues no creo que sea muy creyente. ¿Tú sí? No. Vamos, un perro ese. Mira. La nalguita esa ya no anda sola. Ahora anda toda acompañada. Será lógico, ¿no? Que sí iba a jalar unas viejas para que la protegieran. No, pues ahora sí va a estar pelón acercarse. Él. Para nosotros sí. Me convencí que la violencia solo trae más. Pero para una de ellas no. Que vengar la muerte de un amigo, de un familiar. ¿A poco piensas torcer a una del pasillo B? Oscurece. Ya estamos en eso. Y lectura de todos estos